Nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a hablar del campo, ¿sí? Que recuperó lugar en la agenda pública esta semana a partir de la baja de las retenciones que anunció el gobierno, por un lado para las economías regionales, que tiene en Córdoba en particular impacto en maní y en garbanzo, y después porque la mesa de enlace se juntó, más allá de algunas diferencias que venía mostrando últimamente, y elaboró un documento para plantearle especialmente a la próxima gestión nacional, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar porque está Javier Rotondo aquí con nosotros, que es vicepresidente de Cartel. Javier, muchas gracias por venir. Como siempre, un gusto, muchachos. ¿Cómo les va? Bueno, bien. Retenciones a la baja, una buena. Sí, en realidad un genial ante una situación compleja. Como un genial. Planteando, pero no, hay que ser positivo. La verdad es que la baja de $1, digamos, sí, pasó de 4 lo que era manufacturas elaboradas de exportación a 3 para 207 productos, sobre todo de economías regionales, lo cual es importante. Manzana, pera, todo lo que es el Alto Valle, por citar algunas cuestiones. Acá, como bien dijiste, maní y garbanzo del norte de Córdoba, que es importante, digamos, da un cierto, no alivio, pero sí una situación de certidumbre que se necesitaba. Ante quizá un tipo de cambio, escuchaba al principio del programa, que tiende a estar bastante planchado, las economías regionales sufren en cuanto a los costos, sobre todo lo que es traslado a los puertos y demás, e incide mucho. Esto me parece que también es una medida de consecuencia de esto, ¿no? De quizás un tipo de cambio que tiende a estar estable. Y bueno, el gobierno lo necesita políticamente ese tipo de cambio, ¿no? Exactamente. O sea, indudablemente que políticamente es una buena noticia. Aunque bueno, algunos gurúes, no soy especialista, dicen que tampoco es tan bueno. Pero bueno, en realidad es una buena señal. Nosotros lo vemos en el camino correcto, camino a que en diciembre del 2020, como está el decreto que así establecía el retorno de las retenciones, caduquen y volvamos al esquema que veníamos teniendo de reducción, en donde recién hablábamos fuera, antes de venir al aire, el campo ha respondido con que las retenciones es un dispuesto y torcido, muchachos. Ustedes ven cómo se ha puesto el eje en estos 3 años producir, cómo el maíz recuperó un protagonismo enorme en Córdoba, que era importantísimo, no solo de lo económico, de la sustentabilidad y demás. Para el suelo. Estaba claro que era un impuesto distorsivo, que quitaba previsibilidad, que fugaba capital y que no se redistribuía en donde se genera. Hoy están las claras eso. O sea que en realidad es una buena noticia previa a la noticia final, que debemos volver a ese esquema que el gobierno al inicio de su gestión... ¿No cree que eso se puede dar? Teniendo sí, en cuenta las necesidades fiscales que tiene el gobierno y las que va a tener. Va de la mano de eso. Indudablemente que lo veo difícil. Si bien se ha ratificado, pero en este país ratificar es tan efímero. Sí, claro, ratificar por 5 minutos, ¿no? Pero se ha dicho que diciembre de 2020 se terminaría con este o con el gobierno que fuera. Así vamos a bregar para que así sea, pero indudablemente que con un déficit fiscal todavía, si bien camino a achicarse un poco, pero todavía muy complicado, y situaciones de la coyuntura muy difíciles, indudablemente que uno lo ve en el global de país y ve como una cuestión lejana. Pero vuelvo a decirte, esto es como la teoría que está primero huevo la gallina, indudablemente que el círculo virtuoso que se genera al vos tener una política de apertura de mercados, como claramente creo que es la única, si se quiere hoy, política realmente rescatable de este gobierno para con el sector y para con la agroindustria en general, que es integrarse al mundo. Hoy las posibilidades de Argentina son enormes, indudablemente que va de la mano de una cuestión de todo lo que es el costo interno y de la presión fiscal y de toda esta cuestión, camino en esa dirección, pero no podés desconocer que un país que necesita hacer caja, hablando mal y pronto, se le va a poner muy difícil. No son las dos Argentinas que están permanentemente empujando. Me parece que somos solidarios, que una tiene que ser la más importante, que la del bien común. Entonces, bueno, en ese marco no la veo tan sencilla, ¿no? Justamente en esto de todo lo que nos falta, elaboró un informe la mesa de enlace en las últimas horas con un listado bastante amplio de temas a resolver. Uno es el tema infraestructura, que fuera de cámara también hablábamos de lo que está generando esta mega cosecha en las rutas, ¿no? Con la presencia de camiones. Bueno, ahí hay claramente un déficit de infraestructura grande todavía, ¿no? Por resolver. Terrible, ¿no? Grande. O sea, estamos viendo lo que uno quizás haya escuchado desde que empecé con la dirigencia a evidenciar de que era un problema. Nosotros pasamos, en los que tenemos 40, en la generación de los entre 60 y 40 años, triplicamos la producción agrícola, muchachos, en una década, prácticamente. Desde el boom
de lo que fue en el año 90 para esta parte, los transgénicos y demás, con el boom del desarrollo tecnológico, los paquetes tecnológicos, los commodities, triplicamos la producción y la seguimos manejando con la misma infraestructura de hace 100 años, 70 años, salvo honrosas excepciones. Pero y se va a seguir ampliando, ¿no? Córdoba tiene 55.000 kilómetros de camino de tierra, muchachos, en donde sale la producción primaria, en donde las maquinarias son de mayor porte. Tenemos todo un déficit de infraestructura que si uno analiza, yendo a lo que dijiste de los 14 puntos de acuerdo de la mesa de enlace, que para nosotros es un hecho fantástico que se haya dado, de que las 4 estemos en condiciones de haber consensuado algo, ¿no? Sobre todo los que estamos en el medio, ¿no? Las 2 puntas, que puede ser Federación y Ciudad Argentina. Claro. Dentro de ellas la infraestructura, pero hay otros puntos que son fabulosos. Hoy a hablar del arraigo rural, de hablar de conectividad rural. Estamos hablando que los estados digitalizan absolutamente todos los trámites y tenemos todavía lugares a 15 kilómetros de la Plaza Roca donde no hay señal de teléfono, olvídense de Wi-Fi y demás. Entonces, me parece que hay y eso genera arraigo. La cuestión es de los jóvenes que plantea el documento de la mesa de enlace, del arraigo rural y con todas estas nuevas tecnologías. Hoy los jóvenes, la incorporación en la vida tecnológica es una cuestión diaria. La infraestructura, digamos, hay una enorme cantidad de señales que el agro pide, no, le va a proponer, es decir, este es el camino que nosotros creemos adecuado. La agricultura familiar, los pequeños productores, o sea, realmente consensuar entre posiciones quizá un poco de visiones distintas y los que quizá estamos más tratando de componer a tanto tiempo antes de las elecciones, en donde ningún dirigente hoy de ninguna de las 4 entidades puede sacar los pies del plato, porque eso es lo importante. Tenemos un marco, un paraguas nacional que nos dice, esta es la visión del campo argentino. Me parece sumamente positivo. ¿Quién crees de los candidatos que tienen posibilidades se adecua más a esa visión? Qué buena pregunta. Qué difícil. Mira, indudablemente que si vos me decís objetivamente, ninguno. Hoy ninguno. Por todo lo que has visto hasta acá. Por todo lo que hemos visto hasta acá, las coyunturas hace que sea siempre el Argentina del corto plazo y del mes a mes, hace que estas cuestiones parezcan tan efímeras, ¿no? Porque plantean una cuestión de redistribuir la matriz de transporte, la matriz de comunicación, de vías de comunicación, la cuestión tributaria, parece tan, cuando no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Claro. Pero indudablemente que gran parte de esta cuestión, y vos fíjate que el encabezado del comunicado habla de la institucionalidad, de la recuperación de institucionalidad del país, y esto no es menor, de la división de poder, habla de la república, o sea, se abstrae de lo sectorial y empieza hablando de la república. A ver, si vos me apurás, indudablemente que lo que encarna esta línea de rumbo es la actual gestión. De todas formas, Argentina es tan dinámica, yo no creo que en un cambio abrupto de gobierno volvamos al pasado. De hecho, nos va a encontrar otra vez. El kirchnerismo no puede repetir su versión, digamos. Para con nuestro sector y para con muchos sectores, sobre todo del quehacer privado de la Argentina, sería un segundo error histórico, de tropezar 2 veces con la misma piedra, sería un error enorme. De hecho, el candidato Fernández, él trata de ser la imagen de la no confrontación, de la moderación en ese aspecto. Dijo que la deuda con el campo había que saldarla y demás. A mí me gustaría preguntarle que me dé señales para pensar que así va a ser, porque indudablemente que esta visión de Argentina que tenemos, si ustedes ven bien el documento, termina hablando del sector del servicio del país, no como un reclamo, sino de decir, che, esto es todo lo que tenemos que hacer para adelante para poder seguir contribuyendo al desarrollo del país. Si nosotros vamos a ser tratados de la misma manera que en la última década, vamos a ser denostados, porque podemos tener diferentes visiones, pero ya directamente usarte como enemigo, denostarte, ningunearte, tratar de dividirte, tratar de menoscabarte, tratar de hasta llegar al punto de darte, si se quiere, hasta vergüenza de lo que sos, que es ser productor y demás, me parece que hay una línea que se cruzó que es difícil volver para atrás, ¿no? Bien. Javier, muchísimas gracias por haber venido. Como siempre, un gusto, muchachos. Gracias. Nos despedimos. Nos vamos desde no aquí. Tenemos más tiempo. Así es. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 21, como todos los jueves, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.